Entonces, en base a eso vamos a ver la clase de... Eso yo creo que... Bien, entonces, asociada a las patologías neurológicas en pediatría y en la adolescencia, específicamente hoy día vamos a ver la intervención del dietoterapéutica en niños, niñas y adolescentes con CEA y con TEA, o TEA, considerando el fundamento fisiológico. ¿Ya? Que vamos a ver: definición, prevalencia, etiología, criterios diagnósticos, problemas en la alimentación, alteraciones en la alimentación, problemas gastrointestinales y algunos mitos asociados a la dieta libre de gluten y caseína. ¿Qué importancia tiene esto? Ustedes verán que esto es más reciente. En general, ¿cierto? Antes como que no se consideraba que existiese alguna modificación, alguna intervención asociada desde el punto de vista nutricional. Por lo tanto, esto lo hace que sea una nutrición más inclusiva. Como decía la Monse, tiene que estar inmersa en un ambiente de respeto y de comprensión. Porque si bien cierto hay ocasiones donde se puede haber afectado, cierto, esta familia, puede que tengamos dificultades asociadas desde el punto de vista de cómo nosotros nos enfrentamos a ciertas condiciones. ¿Ya? Bueno, y ahí quiero hacerles la invitación. Yo el día miércoles tengo con el tercero una clase de manejo, cierto, de situaciones conflictivas asociadas en el tema del área de la salud. ¿Ya? Como es virtual, si quieren les mando el link para que se puedan dirigir. Súper. ¿Y en qué hora sería? A las 7. ¿Cuándo? Tenemos que la profe. Sí, pero de ahí se unen, pues de 7 a 9. Ah, Y ahí perfecto. tengo invitada a la profe de Viviana. Ya que ella va pensando en plan cómo cierto nos tenemos que enfrentar ante distintas condiciones de salud. Estas condiciones, estos trastornos tienen asociado un impacto directo en la salud que va a llevar a modificar tanto el bienestar a nivel individual como a nivel familiar. Por tanto, ahí tenemos que abarcar un grupo completo, ¿cierto?, de lo que es esta nutrición. Y ahí tengo los conceptos de CEA y de TEA, que era lo que le explicaba igual a Monse, ¿cierto? Asociada, ¿es una condición o es un trastorno? Y así tenemos que enfocarlo. ¿Ya? ¿Por qué hoy día es mejor llamarlo desde el punto de vista condición? ¿Ya? Porque trastorno en general, los más grandes, adolescentes por ejemplo, o los adultos, sienten que este trastorno está más asociado a una patología. Y por lo tanto, ¿cierto?, prefieren que sea llamado como una condición. Condición del espectro autista o trastorno del espectro autista, que en general, ¿cierto?, desde el 2013 ya se declaró como tal. ¿Ya? Y ahí yo les puse el ejemplo. ¿Ten un hijo con TEA? No, es un hijo autista. No es que lo tenga. Esa Es una condición, claro. Es una condición. Porque ¿Ya? lo hace siempre así, no va a ser también. No es que tenga diabetes, no es lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí están esas pequeñas salvedades de la comunicación que tenemos que tener precaución. En general, ha aumentado, ¿cierto?, el diagnóstico de este tipo de condiciones y por lo tanto en Estados Unidos, por ejemplo, uno de 54.000 está diagnosticado como tal. Y en nuestro país no existen números. ¿Ya? Porque ninguno de los censos que se han realizado en los últimos años ha incluido estas situaciones especiales. Por lo tanto, si bien cierto existe la credencial de discapacidad, no todos están inscritos, ¿cierto?, o no todos la tienen. Entonces,
por esta inscripción de discapacidad se podría tener alguna referencia, pero no es algo que esté totalmente asociado a la condición. De hecho, va a depender del grado que tenga la No condición. le dan la pensión. ¿Ya? Entonces, en base a eso es que no existen prevalencia en general. Y tiene múltiples desafíos asociados social, de salud, y nosotros jugamos un rol importante también en ese proceso. Acá están las definiciones. Este es de la guía MinSal del 2011 que se declara, donde en general se dice que el espectro autista son un conjunto de alteraciones del sistema nervioso central que se inicia en la infancia. Hay algunos que recién están siendo diagnosticados en la etapa adulta, ¿no? Pero hoy día ya con mucho más énfasis en la infancia. Dice que tienen un desarrollo incorrecto funcional neuronal que provoca la falta de habilidades ya sea sociales, de comunicación, patrones de comportamiento, intereses, múltiples intereses o intereses restringidos, repetitivos y estereotipados. De ahí el ejemplo claro del paciente de la Monse, que todo lo que era redondo será opción. Son súper especiales. Y por lo tanto, claramente eso limita las condiciones de la vida diaria, ¿ya? Porque él hoy día está al cuidado de un adulto que puede llevar ciertas condiciones, ¿cierto? Y puede manejar. El problema se ocurre cuando ya van creciendo, son autónomos y la sociedad no está acostumbrada a estas situaciones y por lo tanto claramente ahí empiezan como, es que es especial, que está loco, no, es que es maniático. Son ¿no? más lentos, tienen otras habilidades. Por lo tanto, porque si lo llevamos al caso del paciente de la Monse, no le gustaba nada cosas redondas. Imagínense que, no sé, están en una situación donde hayan cosas redondas. Se va a alterar, se va a confundir, no va a querer estar. Todas esas cosas, ¿cierto? Por eso le digo, en la primera infancia es más fácil de controlar, pero la carga se la lleva la familia. Y posteriormente es la sociedad que tenemos que acostumbrarnos a reconocer ciertas situaciones, características para poder incluirlo en una situación cotidiana. ¿Ya? Y a medida que van creciendo, sus gustos o sus preferencias no cambian. Sí pueden ir cambiando, Ah, pero en general es difícil. Como que las mantienen o las acentúan. Y cuesta más que ellos se inserten en la sociedad comparándolo con los chicos. Lo que pasa es que se tiende a malinterpretar que los niños con TEA tienen un coeficiente intelectual menor y eso no es así. Más alto De hecho, también. tienen a veces incluso mayor coeficiente Sí. intelectual. El problema es que tienen alteraciones de interacción social. La sociedad la que nos permite. El mío no hablaba. Pero hoy día acuérdense que hay todo un proceso de incorporación, de inclusión. Por lo tanto, de hecho, por eso estamos viendo esto hoy día. El mejor momento para No la es, familia. ¿cierto? No es que hoy día ya todos en general sabemos que hay que manejarlo de acuerdo a la condición que ellos tienen. Y por lo tanto no nos mantiene tan excluidos. Todavía existe exclusión, pero Cuando uno no sabe es complicado porque mi sobrina supimos cuando fue creciendo que era raro. el así. diagnóstico por eso ahora se hace más temprano. ¿Ya? Sí. Y bueno, ahí vemos que se presentan distintas manifestaciones clínicas. Tienen una caracterización que, según Lorna Wynn, tiene tres ejes fundamentales que están asociadas a alteraciones cualitativas, alteraciones de comunicación verbal y no verbal y presencia de patrones restrictivos, repetitivos, asociados. ¿No? Que no todos se lo pueden presentar o todos presentan los tres. O sea, ahí es individual. Ahí está la prevalencia asociada a nivel mundial. La OMS calcula que uno de 160.000 niños padecen con TEA.
Y en general no hay mayores diagnósticos, o sea, números como tal. Es lo mismo, ya, porque recién se está haciendo el proceso o incorporándolo a reconociendo que tienen una condición que hay que manejar. En el caso de Estados Unidos, en el 2014 la prevalencia era un 2,24 de niños entre 3 y 17 años, 1 en 45.000, y la mayoría son de sexo masculino, y en el Reino Unido es un 1%. ¿Ya? Y en el caso de Reino Unido, a diferencia, es más alto en niños. ¿Ya? Entonces tampoco está asociado al género. Entonces, como les decía, en Chile, si bien hay una guía de práctica clínica, la detección y diagnóstico oportuno de trastorno autista, que fue publicado en 2011, no hay registro asociado a nivel nacional que permita determinar cuánto es la prevalencia, cuánto ha sido el diagnóstico. Se hizo, pero no hay controles de seguimiento. Y por lo tanto, en base a eso, es cierto que se estima que a través de esta creencia que yo les decía, podría existir 1 de cada 88 niños tendrían TEA. Y ha aumentado. ¿Por qué cree usted que por el diagnóstico o porque hay más niños con TEA? No, el diagnóstico. Claramente el diagnóstico. Que está visibilizando algo que se Sí. ocultó. No sé si se ocultó, lo que pasa es que muchas personas no se dan cuenta. A lo mejor hasta nosotros no tenemos TEA y no nos damos Como cuenta. es que está bien, o subdiagnosticado. Subdiagnosticado. Claramente. Pero eso digo, hay muchos adultos que hoy día recién están siendo diagnosticados con TEA y que no entendían por qué en su infancia, ¿cierto? Tenían ciertas situaciones que los llevó a Yo situaciones miro más para atrás y conflictivas. tengo como que cumplo con algunas características nada más. Entonces ahí por eso es importante, bueno, ahí vamos a ver cómo se hace el diagnóstico ya. Ahí está la epidemiología que fue descrito por primera vez en el año 40. Las características eran diagnosticadas en una primera etapa como una esquizofrenia, que se le llamó reacción esquizofrénica infantil, o sea, estas típicas pataletas. ¿Ya? Por eso la terapeuta nos decía que no le gustaba la palabra maña ni pataletas porque claramente no es asociado a eso. Y ese fue a través de, ustedes saben que el DSM es quien hace los diagnósticos de las patologías psiquiátricas. ¿Ya? La clasificación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está el 5. Y el primero fue en el año 52. ¿Ya? Después, en el 2, el que fue en el año 68, contempló este autismo como un diagnóstico más específico, sino que como una característica propia de la esquizofrenia. O sea, también lo asociaba a una esquizofrenia, pero era característica de él. Tipo de esquizofrenia. En el año 80, el 3 incorporó el autismo como una categoría diagnóstica específica que contemplaba como una entidad única y la denominó autismo infantil. ¿Ya? En el 80. Y en el año, entre los años 94 y 2000, aparecieron estos asociados al 4, donde no planteaban modificaciones sustanciales de ya del 80, pero sí habían 5 criterios o categorías de este autismo. Entonces ahí en base a eso hace la diferencia: trastorno del espectro autista, trastorno Asperger, de red, desintegración infantil y generalizado del desarrollo no especificado. Y el 5 viene a consolidar principalmente este concepto de autismo y lo denomina, ¿cierto?, como un trastorno del desarrollo del espectro autista. Entonces ya en el año 2001 se hace, ¿cierto?, asociado la terminología como trastorno. Profe, de esos 5 como que más se conocen 2, o sea, como que 2 me suenan más que los otros 3. ¿Cómo? Los 2 de arriba son como más conocidos aquí, a nivel como mundial. Claro, el autista y el Asperger. Sí, eso, porque Sí, los otros los 3 otros, como que no lo he escuchado.
Sí, otros como que no están asociados más conocidos. ¿Cuál es la etiología? Hay asociado, ¿cierto?, a que podría estar correlacionado a que existe una alteración a nivel neurológico que no permite el correcto conexión neuronal, ¿ya? No es que tengan menos neuronas, no, quizás pueden tener más porque algunos tienen un CI más alto, ¿ya? O las conexiones son mayores. Y por lo tanto, ¿cierto?, este funcionamiento neuronal está asociado a factores genéticos y medioambientales. Dentro de eso es que los factores que van a aumentar el desarrollo de TEA es que tener hermanos con TEA, defectos asociados al nacimiento, el sistema nervioso central, que puede estar asociado a parálisis, ¿ya? O sea, que igual puede existir una parálisis con TEA. Historia de esquizofrenia o psicosis mental de algún progenitor. Uso de medicamentos durante el embarazo que puedan llevar a la alteración del nivel neuronal. Afecciones genéticas como síndrome de Down o síndrome de cromosoma X frágil. Distrofia muscular y la edad gestacional de nacimiento que sea menor a 35 semanas o que sean de muy bajo peso al nacer. ¿Ya? Todas esas alteraciones ambientales pueden estar asociadas y todas estas son teorías. Ya no hay nada diagnosticado, nada que diga efectivamente por qué se desarrolla el tema. Solamente que los estudios, asociado de España y de Argentina, muestran que en general los niños con TEA en estos países tienen más prevalencia de estas condiciones. ¿Ya? Por lo tanto, no es que sea así. Profe, el síndrome de cromosoma X frágil no es el de Turner. No. Ah, eso. Entonces aquí es importante, y en el caso de los dos pacientes que vimos, los dos niños no pacientes que vimos el jueves, eran hijo único. ¿Eran qué? Hijo único. Entonces aquí ya no tenemos factor. ¿Y tuvieron sufrimiento fetal, alguna trastorno de nacimiento? Bajo peso al nacer. Omito comentario. Sí, omito las dos preguntas. No, eso sí que... Buena pregunta, la voy a anotar para la próxima pregunta. Entonces, como sugerencia, a ver, la práctica de seronaria, si bien cierto esto es dietoterapia y uno espera que ir a un hospital, hacer la intervención, aquí no es así, ¿ya? Sino que es una consulta que vamos a realizar, pero enfocada en patologías. Por lo tanto, hagan recuerdo, recopilen toda la información para poder hacer una anamnesis clínica, social, lo más profunda que puedan. Sí. Porque yo les decía, ya tenemos acceso a la ficha clínica, pero como la terapeuta es la que nos está apoyando en el proceso, no tenemos acceso. No les va a dejar la ficha abierta para que No, la no, vean. es que en general no hay mucha intervención, pues, o sea, de ella, ¿ya? Desde la ficha. Por lo tanto, ella en base a eso, y la colega que está allá, tuvimos en teoría un poquito de mala suerte porque la colega que creó estas intervenciones en Cerro Navia se fue con postnatal hace poquito. Entonces hay una niña nueva que recién está tratando de Está conociendo los pacientes orientarse. recién. Sí. Había trabajado ahí, pero no es lo mismo. ¿Ya? Entonces por eso todas las prácticas asociadas vamos a estar con la terapeuta, en otros casos vamos a estar con la kinesióloga, que son las que llevan el manejo de este tipo de grupo objetivo. ¿Ya? Entonces por eso es importante, hagan su ficha clínica, o sea la anamnesis clínica y social lo más profundo posible. Ahí están los criterios diagnósticos asociados a este DSM, ¿ya? Que la Sociedad Chilena de Pediatría establece que se debe aplicar como este formulario, que es el test A2, y consiste, ¿cierto?, en la aplicación de un protocolo de observación de comunicación y de habilidades sociales. Es
lo más confiable que puede existir para poder confirmar el diagnóstico, ¿ya? Y se aplica a partir del año de edad. Igual dicen que sobrediagnostica también ese tema. Sí, porque aparte les piden al padre que lo haga. ¿Ya? Cada padre, ¿cierto? En general va completando esto y si tienen alguna duda, el profesional del área de la salud los apoya en completarlos. Por lo tanto, si hay alguna, y ustedes saben que las redes sociales hoy día son muy potentes. Entonces, si mi vecina, si yo vi, bla, 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 alguna característica, mi hijo también lo tiene. Y no lo va a hacer en todo lado porque mi hijo mayor tiene que hacérselo y no encontramos todavía lugar. Pero en el centro de mi hijo va a un centro y la terapeuta lo hacen en conjunto. En el fondo ella van días a evaluar, pero más dinero. Pero por eso, ahí lo hacen, porque claramente los terapeutas han evidenciado que hay un sobrediagnóstico, un sobrediagnóstico porque, insisto, esto era asociado a padres. Hágalo usted, yo lo ayudo. Entonces, por eso le digo, como las redes permiten que Yo siento que todo lo que nosotros escuchamos lo tenemos en algún momento, ¿cierto? Sí, todas las cánceres. Sí. En general es aquí igual, hijos únicos, ¿cierto? Donde nada queremos que les pase y ahí empezamos con todas las patologías había por haber, las tiene mi hijo. No hay un negocio asociado también. Sí. Bueno, aparte. Aparte. Y ahí está el cuestionario asociado que está aquí. Perdón, profe, ¿desde qué año se hace? Desde los 12 meses. Ahí están los criterios diagnósticos que se especifican las preguntas, bla, 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 y de acuerdo al puntaje se va poniendo sí o no, ¿cierto? Y en base a eso, ¿cierto? Se asocia la puntuación y se clasifica como bajo riesgo, mediano o alto riesgo. Y finalmente es el diagnóstico asociado. Entonces, en base a eso, ¿cierto? Nos vamos a tener que centrar en los problemas que presentan de la alimentación los niños, niñas y adolescentes que tengan esta condición o trastorno. Y la revista chilena de pediatría ya en el año 2010, ¿cierto? Como esto ya fue publicado con más anterioridad, ya hizo una diferencia a estas enfermedades neurológicas donde ven que, por ejemplo, la parálisis, el problema principal está asociado a absorción de ilusión, por lo tanto están desnutridos. En la epilepsia, la interacción farmaconutriente y la epilepsia refractaria. Síndrome de déficit, antes no lo hemos visto, y el espectro autista, donde claramente lo que especifica es que hay alteraciones de la conducta alimentaria y sensorial, ¿ya? Por lo tanto, el manejo tiene que estar asociado a la conducta que se evidencia. A mí mi hijo me llevó a la inyección. ¿Selectivo con la alimentación? Sí. Exacto. Selectivo. Me salió normal. ¿Tú no lo has visto comer? Aquí va una imagen. Que no salió. Hagamos Ya. cuenta que. Sí, ahí había una imagen bonita de esto. Entonces, dentro de esto, nos vamos a encontrar que como era una condición totalmente nueva, empezaron a crearse los mitos. Y los mitos, ustedes saben que son más allá, que se centran en poder decir que curan, mejoran alguna condición, alguna patología, etc. Pero en general no existe una base científica que permita confirmar dicha situación. Y en base a eso, ¿qué surgió? En el espectro autista es que se tenía que entregar la dieta sin gluten y caseína, se tenía que entregar la dieta cetogénica, que había que asociarla a una preferencia de textura específica, o sea, ¿qué me refiero? Que todos los niños con el espectro autista tenían que tener una papilla, ¿ya? Y por lo tanto son un tipo de régimen, ¿ya? Todos esos son mitos. Y ahí está asociado que esta dieta libre de gluten y de caseína, incluso, ¿cierto? Cuando se hace el diagnóstico, salen de la consulta del neurólogo y el neurólogo le dice,
elimine la caseína, elimine el gluten. Yo lo escuché alguna vez, ahora que me acuerdo. No hay ningún respaldo científico que pueda, si usted, de hecho yo creo que les mandé algunos papers donde sale, hay algunos estudios, pero el grupo objetivo es muy poquito, por lo tanto no lo hace válido. ¿Ya? Por lo tanto tenemos que tener presente que las dietas de exclusión, es decir, cuando yo elimino el trigo, el gluten, la caseína, solamente están asociadas cuando hay un diagnóstico de la patología como tal, o sea, alguna alergia, intolerancia. No cuando hay otro. Y eso no quiere decir que este niño o niña con autismo pueda tener enfermedad celíaca, pueda ser alérgico a la proteína de leche de vaca, pueda ser cierto alérgico al trigo. ¿Ya? Pero no es que esta condición lleve a tener estas alergias. Me dijeron que la vacuna, que había una vacuna que era la que generaba autismo. La de, sí, pues, un mito muy importante ahí en una época ¿Te acuerdas? que creo que es la vacuna de los 2 años. Sí, sí. Y a mi hijo justamente esa vacuna se la pusieron 2 veces. ¿Ya? Entonces ahí en general hay que... ¿Y por qué se lo pusieron dos veces? Mi mamá lo llevó otro día a la consulta. Y Aquí igual hay tales referencias asociadas de como los que revierten este mito. teoría. Pero eran como Constructiva. estudios aislados, ni siquiera revisiones. El de la vacuna también era súper aislado, era no sé, 2 años. Profe, ¿puede retroceder un segundito, por favor? Y triple. Gracias. Y aquí está igual asociado a que este artículo hace correlación al omega 3 asociado al espectro autista, donde elimina el gluten, la caseína y agregan el omega 3. ¿Ya? Y por lo tanto, este paper es lo que nos dice que en general hay que suplementar con omega 3, pero además tiene beneficios y de acuerdo a la sabiduría es que se va eliminando el gluten y la caseína. Por lo tanto, eso ya no es válido. Pero hay mucha gente ¿Ya? que está en esta tendencia de eliminar la caseína y el gluten. Pero es que es tendencia. Sí, hay Acuérdense que el gluten es lo más malo que puede existir. Todos son intolerantes al gluten, el gluten. Pero está abriendo un mercado. Yo creo que eso es lo que pasa. Entonces, en base a eso, ¿cierto? Hay que tener ya ustedes deben tener claro que no es así. ¿Ya? Es un Profe, ¿qué dieta LGBC? Libre de gluten y libre de caseína. LGBT, la dieta LGBT, ¿verdad que se llama? LGTB. El otro mito asociado es que debe haber restricción de azúcar. ¿Ya? En general, se tiene que estar asociado a que decían, ¿cierto?, que entrenar una dieta libre de azúcar los dejaba más tranquilos, no agresivos y mejoraban la conducta. Que ¿Ya? dormía mejor, me dicen, no dormía. Pero eso tiene que ver con qué es el azúcar, hidrato de carbono, Energía, claro. primera fuente de energía. Por lo tanto, claramente cualquier persona que consuma más cantidad Va a tener más. tiene más energía. ¿Ya? Y eso es en todas las condiciones. ¿Ya? De hecho, Yo profe, creo en que se uno de refiere como a los lo casos, la mamá le daba, acuérdense que a veces como en las colaciones les daba galletitas de estas chiquititas. La mini cookie. Exacto. Porque no son ¿Ya? Por lo tanto, ahí no es que haya que Eso para restringir. ustedes es azúcar, eso no es azúcar. Por otro lado, se dijo, ¿cierto? Y en base a este mito es que se empezó a aplicar en ellos la dieta cetogénica. ¿Y qué aprendimos de la dieta cetogénica? Que se aplica, ¿cierto? Siempre y cuando no haya respuesta a un tratamiento farmacológico cuando presentan epilepsia. Epilepsia refractaria. O sea, ahí la están mal usando. Y es por un periodo corto de Eso. tiempo también. Eso, Entonces, por eso, y aquí también, insisto, pueden haber niños con diagnóstico de parálisis que a lo mejor requieran, ustedes saben que la parálisis sí está asociada a mayores confusiones, por lo tanto, sí requiere la dieta cetogénica y además tengo, A mí todo esto Claro, pero no solo con autismo. pero no es que lleve el autismo. A mí me generó más dificultad para poder alimentarlo todo esto. Entonces, en base a eso, cierto es que es un mito totalmente Error.
erradicado, que tenemos que sacar, y tenemos que entregar una alimentación que sea totalmente enfocada en el estado nutricional, buscando el equilibrio de una alimentación. ¿Puede ser un helado? Con aceptabilidad y rechazo. Un chocolate caliente. No sé, Parece. es Como con ojo. Un café irlandés. Es un por eso muffin. dice- un chocolate caliente. Sí, eso yo lo veo con ojos, no sé. O tal vez será que tengo sueño y lo veo. Ah, un muffin de taza. Lo otro es que se tenían preferencia por la comida chatarra, y dentro de los papers que les mandé hay un estudio que muestra el estado nutricional de los niños con autistas, o sea, niñas autistas, donde muestra que efectivamente presentan más malnutrición por exceso. ¿Ya? Pero eso tiene que ver con las texturas, porque efectivamente son más selectivos a ciertas texturas y en todo ámbito. ¿Ya? Entonces, en base a eso, cierto es que prefieren este tipo de alimentos, pero que depende de los patrones. Y ahí tenemos que saber identificar la textura, ¿cierto? Los patrones que tengan estas niñas. Si es una textura crujiente, que es la gran mayoría, más blanda, si hay un tema de sensaciones, y por qué se asocia, ¿cierto? Que prefieren este tipo de comidas, porque voy a llevar a nombre. Si voy al McDonald's, las papitas del McDonald's siempre son iguales, ¿o no? Tienen la misma textura, el mismo sabor, no hay modificaciones. Este país no está auspiciado por McDonald's. Pero si yo le doy una manzana, depende de la época del año, cómo sea esa manzana. Si está harinosa, si está más dulce, El color. ¿cierto? El color, ¿Qué especie de manzana? Y ahora hay qué tantas tipo de manzanas. manzana, por lo tanto, ya ese cambio provoca, ¿cierto? Un rechazo en la incorporación de la manzana. Y por eso se hace complicado. Lo mismo que el brócoli, por ejemplo. Si el brócoli me pasa un poquito en la cocción, ya no es lo mismo. Entonces, de ser un alimento, ¿cierto? Que este es natural, se puede comer crudo, a uno que es Procesado ya conocido. prefiere. Es estandarizado. Siempre va a ser el mismo sabor, siempre. Exactamente. ¿Ya? Y por eso hay que ir probando y no, ¿cierto? Tratar de no dejarlos atrás, sino que en ese sentido tener como más, ser rígido, y de hecho la mamá que atendió la Monse era más rígida, Estructurado. No se, es que no se Estructurada. complicaba, pues ella hacía lo mismo todos los días. estructurada total, medía todo, cortaba todo, era como súper así. ¿Ya? Entonces, claro, porque claramente ella ya ha pasado por este proceso. Era lo que mejor le resultaba. A mí. Lo que pasa es que ella igual tenía estudios, ¿cachai? Ella estudió Había terapia sido ocupacional. ocupacional. Claro, no terminó los estudios, pero ya tenía más o menos la idea bien clara. Qué bueno que conocía el tema, o sea, no. A diferencia de la otra que casi golpeó a la Monza. Era más, todavía como que no aceptaba La condición de Estaba en otra etapa de prochasta. lo estaba realizando, pero en esta etapa de acción y reacción. Claro. Acción y reacción. Por tu culpa volvió a contemplación igual. Se le pidió la Digamos, ahí disculpa. la volvió a la etapa de Le dije, claro, ¿tiene algún otro problema? Y me dice, no es un problema. Es una condición del desarrollo neuromotor. Le dije, le quiero pedir disculpas, señora, si malinterpretó. Es primera vez que yo hago este tipo de preguntas. Y todavía recién empezaron. Sí, pues sí, era la primera vez. Es que en realidad, en serio, no sabíamos cómo preguntarlo. No, ya estaba casi terminando, porque esa Marta ya había... No, tan claro. Es que, No, después yo es como que que habíamos hice preguntado otra por patologías personalidad. de base, pero en realidad no sabía cómo preguntarle esta condición. Entonces estaba así como le pregunto, ¿algún otro problema? ¿Cachai? Más que Claro, además la que yo le atacarla, pregunté claro, por ella la se patología sintió cuando mal. recién llegó y ella me dijo, no, tiene problemas respiratorios de bronquitis crónica. Claro. Entonces quedó con eso, pero no mencionó la conducta. Yo pregunto por medicamentos cuando pregunto. Preguntamos por preguntaron. farmacoterapia. Sí, eso, Ya, pero no ahí- da nada. ahí no uno ningún entiende medicamento. cómo niega. La negación. Ay, no los mencionó. No mencionó Dijo nada. que nada, en el caso de la primera no mencionó ningún fármaco. Nada. La En primera cambio, usaba segunda era como salbutamol así, SOS. y Y súper solamente relajada, nombró- y como que muy Típico consciente. que la gente no cacha o lo que tiene o lo que, entonces, si uno le pregunta por los medicamentos, igual se puede sacar. Claro,
nomás nombró los fármacos de la respiración. No ¿Y dijo, no solamente te dijo hizo los ninguna fármacos de pregunta? la ¿No claro. preguntas? ¿No hizo ninguna más pregunta? Pero y los otros medicamentos ellos toman, no han sido Va a depender del grado, de la conducta que tenga. El manejo. Como eran pequeñitos, en general yo creo que ninguno usaba algún tipo de medicamento. Y ustedes si los ven, al verlo tampoco tenían una conducta explosiva, ya, como para poder mantenerlo siempre. Oye, el mío era un amor. Obedecían órdenes, 2 años. Y usaba un moñito. obedecían órdenes, ¿cierto? Seguían instrucciones, entonces tampoco creo que puedan haber estado. A él no le gustaba que lo tocara, ¿cachai? Pero como tenía que hacerle un examen físico, le dije ya, tus manos. Y tenía que mostrarle las manos para que él me mostrara sus manos. Cosas así, ¿cachai? Y se dejó porque estaba metido entre medio de todas las Yo te pelotas. veo, amiga, trabajando con niños. Me lo llevo para la casa. Entonces, en base a eso es que sí tienen una preferencia, pero no es que sea por la comida chatarra, ¿ya? Sino que es asociado que mantienen una misma textura, sabor, presentación, etc. Entonces, eso es lo que hay que tratar de Desmitificar. sí. Y ahí es importante que tengan cuidado también en cómo lo expresan. Porque ambas madres ese día le dijeron ya, pero la parte económica tampoco nos apoya mucho. Entonces ahí tener precaución, ¿cierto? Que sabemos que hoy día los alimentos están más caros. Sí, ahora Pero sí por lo podemos tanto, en decir base a que- eso, ¿cierto? Decir, ustedes ya deberían haber identificado cuál es el alimento y permitirle, ¿cierto? Decir, que incorpore Intercambio. otro con las mismas características y con un mismo valor. ¿Ya? Que no sobrepase lo que ya se está entregando desde el punto de vista económico. Porque claramente es difícil. No está todo. Estamos en una comuna que es muy vulnerable. ¿Qué cosa? Sí. Es que le digo, todos los que vayan a ver tienen té. Es como la base. Ahora todos tienen té, ¿Ya? sobre todo en Entonces, San de la base van a ver otra patología. Pero tienen té. Ya vamos a seguir con... Pero, por ejemplo, el Con la mención, tenía con la mención autismo, diplomado en té. problema respiratorio. nutricionista, Y la mamá especialista les en- mencionó complicaciones de la textura para comer. Ah, bueno, la segunda. Sí, po. No, pero es que Ambas igual, sí. por ejemplo, en el caso del primer niño, él no come solo pepino de ensaladas. No come nada más. O come solo plátano, nada más. Mi sobrino no come pan. O tampoco Lo que come pasa es que carne. solamente la encuesta, Me encanta las recomendaciones. no, porque esa fue solo una entrevista al paciente. Claro. O no comen Pero nada de nosotros carne. tenemos Nada. que llegar a hacer las recomendaciones, ¿no? No alcanzan esa parte, No, solo la no. primera. A recabar información de la Crítica con mi sobrino. Solamente aprender a manejar este tipo de condiciones. Ya. ¿Ya? De todo tipo de patologías que vayamos a ver. Aprender a Cuando hacer- ustedes estén internas, ya ahí se pero en este caso el Y ahí centro se esa- declara como un centro de desarrollo docente, por lo tanto los cuidadores saben que no van a tener mayores intervenciones. Y en caso de que lo requieran, la colega se va a comunicar conmigo para poder hacerle la entrega y ella va a ver. Y entonces las mamás se fueron sin indicaciones. Sin indicaciones. Es que tú ahí le Volvieron a dices, aprovechar. solamente vamos a hacer una encuesta para ver el estado nutricional. Claro, no Pero podemos cierra- indicar. Para que responda unas preguntas. ¿No? Sí. cualquier Cuestionando todo lo que había hecho. haciendo las Pero pensar yo no me acuerdo. En etapa de reflexión. No, pero es que las mamás van súper abiertas, ¿cachai? Para a lo mejor recibir, ¿cachai? Una asesoría, pero Claro, ahí tú porque le ellas explicas. van ahí buscando ayuda. Claro. Claro. Pero por ejemplo, ellas no intervienen en ningún momento con el niño. En ningún momento. El niño puede estar llorando, gritando, tirándose, no sé, de todos lados, y ella está con la terapeuta, el niño. Entonces la mamá dice, no estoy. O sea, me llamaste, estoy acá conversando contigo, nada más. Por más que Niñito vaya y los dos gritaban, mamá, y era como que no estaba la mamá. Sí. Es que sí, ellos ni así viven todo el día. Mi hermana tiene 2 niñas así que todo Entonces ahí ustedes súper tranquila, la idea es que ustedes aprendan, ¿cierto?, a recopilar la información, a manejarla, pero en este caso nos vamos a entender en eso. Ay, qué alivio, profe. Porque es lo que más nos demoramos a hacer cálculo de rendimiento. Ya, y el otro mito que vino, ¿cierto?, que eran los planes tipo,
no existen tales tipos, todos tienen que ser distintos, todos tienen que ser individualizados. ¿Ya? ¿Cuál es la realidad? En los que nos tenemos que enfocar en que sí efectivamente hay que ver el aporte de los ácidos grasos, de vitaminas y minerales, porque como no consumen todo tipo de frutas y verduras, pueden tener algún tipo de déficit. Si hay beneficio de los probióticos, que tiene que ver con la flora intestinal, con esta microbiota. Y efectivamente, sí hay desarrollos en la adolescencia de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, en base a eso tenemos que tener presente que hay consecuencias graves en el desarrollo si es que cierto falta algún nutriente, ya sea que esté ausente o que se consuma en exceso. Claro. Entonces, en base a eso, ¿cierto? Además, es pensar que hay fármacos que puedan estar consumiendo, que puedan estar alterando, ¿cierto? Esta absorción de nutrientes, o que puedan estar interfiriendo en el apetito, en la saciedad y a veces incluso en el gusto de los alimentos. Entonces, todo eso hay que tener presente cuando hacemos esta anamnesis. Mi hijo ya una vez que le quedaba apetito, entonces ahí que tenemos que tener presente que van a haber alteraciones sensoriales, hay una hiperselectividad, alteraciones gastrointestinales, condicionamiento clásico de situaciones negativas, van a presentar estas intolerancias y alergias y problemas conductuales asociados que también se ven en el afectado a la alimentación. En base a esto tenemos las alteraciones sensoriales. Tienen esta hipersensibilidad o hiposensibilidad, ¿ya? Que puede llevar, ¿cierto?, asociado a relacionarlo con algún tipo de alimentos. Entonces, tenemos aquí auditivas. Si tiene esta hipersensibilidad al ruido, ¿cierto? Le molestan los ruidos intensos, agudos, continuos, claramente pueden llevar a situaciones conflictivas con los alimentos. Entonces, si tiene esta sensibilidad, claramente no puede comer alimentos crujientes, porque ya el solo hecho de masticarlos provoca un ruido. ¿Ya? Entonces, en base a eso, siento que lo van a rechazar. Y ahí, el alimento tenemos que cambiarle de textura. Ya, culinariamente tenemos que modificarlo. Del tacto. Sí, hay alimentos con textura granulosa, ¿cierto? Astringente, fibroso, pueden provocar este rechazo asociado. Porque tan solo de tocarlos o de llevarlos a la boca, puede que, claro, con el tenedor, cuchara no lo toquen, pero ya el tacto con la boca provoca esta alteración. De sabores, algunas comidas pueden resultar muy desagradables, asociados, ¿cierto?, porque o están muy condimentadas o tienen un sabor más acentuado. Por ejemplo, el pepino, la ensalada, es fuerte, ¿no? Si uno lo mezcla con otro alimento, siempre es más potente el sabor del pepino que del tomate, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí claramente hay que tener cuidado con esa mezcla de alimentos para que no haya esta De hecho, a mí le gustaba el pepino, era una de las En este alimentos caso, favoritos Tal vez es una preferidos. buena técnica usar el pepino porque el sabor va a valer más que los otros sabores. El mío Pero va a tenía dejar de comer los una otros. condición con respecto a los alimentos salados. Claro. No. No. Claro. y tampoco mezclarlos, ¿ya? Y de hecho no sé si hay una serie que muestra donde todo está como súper marcada el plato. O sea, no se mezcla ni la arveja, ni el tomate, ni la carne, todo es como bien separado en el plato. Porque eso ya provoca. El de la maca era así, la mamá le daba todo en pocillos distintos. Sí. En cambio el mío, no, todo en el mismo plato. Separado, pero todo en el mismo plato. Y tenía la preferencia de comenzar con los alimentos de mayor Colores preferencia, claros. ¿cierto? Lo que más le gustaba, pero igual se comía todo. Sí, Pero empezaba por lo que más le gustaba y de color blanco. sí. O sea, que comía todo el día.
Papa. Papa. Le gustaba mucho la papa. Todo El era pan. con papa. Papa. Y el pan. Y el pan igual le gustaba. Pan también. Sí, se comió. Visual. Alimentos, ¿cierto? Que tengan algunas características propias, tanto de color, de forma, las Sí. pelotitas. O sea, ahí no había opción. A los dos no le, a nuestros dos pacientes no les gustaban las cosas redondas. Oye, no, a mí no me gustaba la palta, eso yo no pude ver. Al mío. Y no comía palta. Y a veces por los colores, ¿ya? En el caso del ministro de la Monse había más preferencia por los blancos, pero no rechazaba los otros. Ya. En cambio, puede existir más selectividad y efectivamente no va a aceptar ningún otro alimento que no sea blanco. Yo he visto que los niños como que a los verdes le... Pero eso es en general. Claro, ¿ya? en general. Es que el mío comía espinacas y acelga todos los días. Pero Claro. si tú le dabas lechuga, no comía lechuga. Por la textura es distinta. Si tú le dabas zanahoria, tiene que ser molida. Si tú le dabas la zanahoria picada, no se la come. A lo mejor tenía auditivo, tenía algún trastorno auditivo. Claro. Y la otra sensibilidad asociada es el olfato, ¿ya? Ciertos olores de comida que también pueden estar asociados a esta sensibilidad relacionada. Por lo tanto, igual olores muy fuertes o muy bajos que no van a llevar a tener esta interacción. Y ahí tenemos algunos ejemplos asociados que tienen que ver solamente con esta diversidad que pueda presentar cada uno de los niños o niñas, asociada a la forma, color, apariencia, dificultad, asociada para poder integrarlos o no, y la flexibilidad que puedan tener para esta incorporación. Y aquí el terapeuta ocupacional juega un rol importante. Ellos igual incluyen alimentos. De hecho, por eso allá la nutricionista trabaja a la par con la terapeuta. Y hace los talleres asociados para poder incorporar distintos tipos de frutas, etc. ¿Ya? Está la Francis allá de internet, entonces igual les va a contar las ¿Y cosas. aquí en terapeuta ocupacional también es como carrera? Sí, ¿Deben sí. hacer allá también ciertas? Entonces, por ejemplo, aquí dice, solo come alimentos triturados, ningún alimento sólido. El objetivo va a ser incluir alimentos sólidos. Esa es la meta. Por lo tanto, es conseguir que mastique. Triturados, en una primera instancia hay que incorporarlos de forma aplastados con el tenedor y después ir aumentando el espesor de esta trituración. Y en base a eso, cierto es que se va reforzando en cada tiempo de comida o por día. ¿Ya? No es que todo el día se le vayan a incorporar alimentos con este cambio de textura, sino que tiene que ser muy paulatina la incorporación. Y en base a eso, cada día hay que tratar de que sea un sabor distinto, ¿ya? De la presentación. El problema no es el sabor, es la textura. Entonces, para que vaya viendo, ¿cierto?, que esta diferencia es en todos los alimentos. Condicionantes negativos, en muchas ocasiones, ¿cierto?, lo relacionan con una situación conflictiva para ellos. Y por eso, ¿cierto?, es que se tendió a relacionarlo con el gluten y la caseína. Porque la mayor cantidad de estos niños no se comunican de forma efectiva como la sociedad está acostumbrada. De hecho, un niñito de la Monse no de la Maca, no de la Monse, no hablaba. Tenía 4. No, el de la maca no hablaba. El mío tampoco. Tenía 4, pero el otro era más chiquitito. No hablaba. Muy específico. La terapeuta estaba contenta porque había logrado decir algo. Claro, Entonces no se comunican. 4 años y todavía no lograba, ¿cierto?, comunicarse de forma efectiva. Si le duele la guata porque tiene, ¿cierto?, porque algún alimento le causó distensión, como todo, ¿ya? Le cayó mal, no sé, cualquier circunstancia gastrointestinal que afecte la absorción de nutrientes, claramente no tiene cómo expresarse y por lo tanto, ¿qué pasa? Se modifica la conducta. Entonces, se ponen más agresivos, son más sensibles, lloran más, gritan más, etc. ¿Qué pasa? Si elimino el gluten, si elimino la caseína o elimino aquel alimento que está provocando este malestar gastrointestinal, su conducta mejora. Claro. Y por eso Hay se un tendió sesgo. a decir que el gluten y la caseína mejoraba conducta.
pero no es porque Claro. es así, ¿ya? Sino que es porque claramente disminuye o elimina este problema bastante Todas las activo. personas. Entonces eso es importante que lo tengamos presente para que no se cometa este error de eliminarlos, ¿ya? Y por lo tanto en base a eso es que condicionamiento negativo, hay máxima exigencia y el proceso de comer tiene que ser agradable, como todos. ¿Cuáles son las normas de alimentación? El menor de 2 años, comer en un ambiente tranquilo, Sí, sin ambiente. juguetes, sin televisión, ¿o no? Sí, Pero preparar el a mí ambiente. me pasaba que Luciano cuando guagua era tan estresante para los de la gente de alrededor. Yo llegaba a la hora de comida y era terrible, era porque, ay, no, porque hacía 1000 cosas para probar y no resultaba. Es súper difícil llegar a eso, a comer ese agradable. Aquí estamos, porque Por eso estamos acá, estudiando. claro, la práctica es difícil. Sí, aquí las letras se ven bonitas. Sí. Pero el día a día ustedes saben que no hay el tiempo suficiente para poder hacerlo de partida y tampoco la paciencia. Eso Ya. es la frustración Y de los está la- padres. está la suegra, la frustración mamá, de los padres. La Ay, tía, sí, están todos qué opinando bonito. sobre tu crianza. No, independiente de que tú te vayas, es como que es él es el protagonista, entonces como que están a cierto rol y así van pasando los días y los días, oye, qué proceso. Y ahí Pero hay que de repente decir la que cierta. van a pasar días, Sí, de meses, repente la cierta. hasta que se logre, ¿ya? Pero ahí hay que mantener, hay que entregarle esa información a los cuidadores, ¿ya? Porque no va a ser de que un día, listo, estaba el ambiente tranquilo, música de fondo y comió todo. No es así. No. Lo va a No, rechazar y porque se va a pueden alterar, salir. etc. Y piensen que si efectivamente hay un niño con intolerancia, alergias, la reacción no es inmediata al eliminar el alimento. Promedio, ¿cuánto era? 10 veces. No, mejora los síntomas. Yo pensé Es que eran 3 días que se iba. 3 días. Ah, ¿Cierto? las alergias Mínimo también. 3 días para mejorar la sintomatología cuando uno elimina este alimento alérgico. Si hay alteración de la microbiota, el tiempo es mayor. Por lo tanto, va a ser un proceso largo. Y ahí hay que tener hay que saber, para no frustrarse como dice usted, y volver a esta conducta de mantener los alimentos que típicos. Pero no lo olvida, la maternidad tiene esa sabiduría. No olvida todo ese momento. Yo no. No tiene esa habilidad. No, por eso no voy a tener Y los problemas conductuales asociados que pueden estar relacionados, ¿cierto?, con al momento de comer, que también lleva a que se pierda el control, se pierda la paciencia y se opte, ¿cierto?, por darle aquel alimento que el niño pueda ingerirlo de forma individual, autónoma, rápido, etc. Entonces ahí, por ejemplo, dice problema de conducta, que no se sienta. Entonces, en base a eso, ampliar los periodos de tiempo de la comida, ¿ya? O sea, darle más veces al día. Porque si no se sienta, lo siento un ratito. No lo siento las 2 horas, 3 horas que debería sentarse a lo mejor cuando se come todo. Comer rápido. Entonces, en base a eso, entregarles alimentos que permitan que tengan una mayor masticación. Hacer bola con la comida, o sea que la mastican y no la ingieren, no la tragan. Por lo tanto, ahí hay que modificar textura, consistencia, que sea que toquen la comida, dependencia que siempre van a requerir que los ayuden a comer, y lo otro es que escupe la comida. Por lo tanto, en base a eso, cierto es que hay que ir viendo claramente cuál es la conducta que presenta al momento de alimentarse para ir modificando. Pero ahí no tiene que ver con la selectividad, no es que haya un rechazo alimentario, sino que su conducta es asociada a eso. Por eso hay que hacerlo con el terapeuta. Sí, sí o sí. O sea, nosotros solos no podemos.
tiene que estar el equipo completo trabajando para. ¿Ya? Y en el ritmo de comida que puede estar sin sensación de saciedad o con saciedad, ¿cierto? Extrema. Por lo tanto, ahí base a eso tenemos que ir viendo cómo manejar esta ingesta convulsiva, ingesta de prisa. Vamos a tener que claramente aumentar esta saciedad con alimentos ricos en fibra, etc. ¿Ya? Porque el problema es la saciedad, no es la textura ni preferencias, etc. Entonces, como ustedes ven, hay distintas situaciones que nos tenemos que enfocar. Y por eso tiene que ser totalmente individualizado. No existe el régimen para el especialista. No es así. ¿Ya? Todos van a presentar condiciones distintas. Ahí tenemos que no quiera comer sólido y se va haciendo el mastique, como dijimos recién. Y finalmente, ¿qué problemas está asociado? Las consideraciones y los procesos de intervención. Importante, ¿cierto?, es que ir registrando, elegir el momento, preparar el lugar, priorizar, anticiparse y valorar el grado de exigencia. Es importante que vaya, ¿cierto?, esta mamá o este cuidador teniendo este registro para saber si efectivamente es ese motivo o hay otro. Y ahí claramente eso es lo que nos apoya la terapeuta, más que nosotros como tal. Y en base a eso, los nutrientes críticos que tenemos que considerar están asociados a los ácidos grasos, el EPA, el omega 3, omega 6, que son los UFA en general, de cadena larga, que estudios muestran que en general se encuentran más disminuidos en la población autista. Y en base a eso, cierto es que se tienen que suplementar, pero esa suplementación solamente tiene que ver con el hecho de que si no ingiere, se suplementa. Pero si el niño come pescado todos los días, o 2 veces o 3 veces a la semana, no es necesaria la suplementación. ¿Ya? Y es como que lo ocupan más rápido. Es una teoría. ¿Ya? No se sabe por qué es más bajo los niveles en ellos, ¿ya? Comiendo lo mismo, porque se hizo un grupo, este estudio se hizo con niños que no tenían TEA versus los que tenían TEA comiendo la misma cantidad, y al reevaluarlos se dieron cuenta que los niños con TEA los niveles son más bajos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa metabólicamente con este ácido graso? Está ahí en el cuerpo, ¿ya? ¿Qué pasa que me pueden dar de mielina? Puede que lo utilicen más, ¿ya? Porque acuérdense que hay una alteración a nivel neuronal. Claro. ¿Ya? Entonces puede que sea ahí esta absorción mayor. Pero ¿y cómo le dan esta pastilla de omega 3 tan grande a un niño con TEA? Entonces, ¿Hay gomitas? sí, hay gomitas de DHA, hay pastillas, incluso hay polvo de DHA. Y eso ahí tiene que ver un poco, ¿cierto?, con la textura, la condición que se pueda dar. Pero insisto, ¿cierto?, solamente en aquellos donde la ingesta es insuficiente. Pero le dan frutos secos. Pero es un precursor, claro. Por lo tanto, sí o sí hay que El mío comía atún. ¿Ah? El mío comía atún. El lata. Vitamina D, que en general... Entonces es algo que deberíamos preguntar sí o sí de los niños con... sí, eso vendría siendo los nutrientes críticos, vitamina D. O sea, omega 3. Y la vitamina D que muestran que efectivamente también hay menor disponibilidad de esta vitamina D, que tampoco se sabe por qué. Pero puede estar asociado a que efectivamente presentan malnutrición por exceso, y por lo tanto, ¿cierto?, sabemos que los niños con malnutrición por exceso tienen déficit de vitamina D. También puede estar asociado a que hay una menor exposición solar, porque tienden a esconderlos. O sea, no todos manejan ciertas trastornos o condiciones de conducta distintas, ¿ya? Socialmente se comportan. Y por lo tanto los padres que hacen no lo sacan. ¿Ya? Entonces pueden haber varios factores asociados que
hagan que haya déficit de vitamina D. ¿No? Y la suplementación en este caso es igual como si fuese sin autismo. Y el hierro, aquí es importante, se pensó, ¿cierto?, que había un déficit en niños con espectro autista, pero solamente cuando hay un déficit intelectual. ¿Ya? Porque aquí este estudio decía que cuando había déficit intelectual hay un menor coeficiente intelectual y sabemos que eso es un mito. ¿Ya? Por lo tanto, en teoría, el hierro se convierte en crítico por la edad, no por la condición. Ah, ya. ¿Ya? Pero si consume, bueno, no va a consumir. Por la edad. Ya. Por la edad. No es por la condición del espectro. Acuérdense que cuando hay déficit de hierro, disminuye el desarrollo neuronal. Acuérdense que en desnutrición, sobre todo, y de ahí cobra la importancia de suplementarlo o no en las distintas etapas de hierro, o sea, de desnutrición. Porque claramente se ha demostrado que va a tener un efecto en su desarrollo cognitivo. Pero no quiere decir que porque tenga autismo tiene que tener déficit. Por lo tanto, es netamente desde el punto de vista nutricional y crítico por la edad, ¿ya? No por la condición. Y los probióticos tienen la, como les decía, la ventaja que mejoran la microbiota. Por lo tanto, claramente mejora, ¿cierto?, esta agresividad porque dejan de sentir el dolor. ¿Ya? No se sienten distendidos, no hay dolor como tal. Por lo tanto, lo ideal, ¿cierto?, es que se suplementen con los probióticos o se den alimentos ricos en probióticos. Igual es difícil entregarlos porque no son de aceptación de los niños como tal. Ellos lo hacen por Sí. Yogur de pajarito para algún niño es fácil entregarlo, difícil. Más si tienen alguna sensibilidad por algún alimento más. Ya está el sobre, no sé cómo entregarse lo mismo. Yo se lo echo en la fruta. Porque tampoco lo puedes echar como en preparaciones En nada. calientes. Entonces yo se lo echo en la fruta. Porque intenté dárselo en el agua, pero le cambiaba el sabor al agua. ¿Pero en qué Y después fruta? no le iba a gustar el agua. Cuando le doy su. Aquí ya es más grande. Mi hija come, Sí, como tiene grande. 7 años. Sí, en el agua Hay tampoco. que En el agua no le gustó el agua. Y en el yogur. cambiar el sabor. En el yogur. Está picado. Pero no se lo Es que no debiese mezclarse con el yogur. O sea, con Sí, se puede. el lácteo se puede. Ah, ya. Pero si el yogur también Si no se puede someter a temperatura. Ah, ya, ok. En el yogur no hay idea. Claro, con el mayo. Ah, El chamito no tiene. creo que en dos tiempos. No. el chamito. No. Y el material que mandé hay una Pura azúcar. como muestra la cepa los beneficios que tiene de. Decía de la cadena fría y Amiga, Eso, yo lo veo en el frío y en el el Ah, ya, chamito. pero es que, o sea, el chamito sí contiene probióticos. Pero es que al final tiene un montón de aditivos, pues tiene sucralosa, tiene. Entonces, Pero por ejemplo, en este caso, si el niño puede aceptarlo, igual no podría ser. Tú no escuchaste la presentación de la Rosita cuando presentó probiótico. Los comparó con el chamito. El yogur de pajarito con el kefir. Perdón. Creo que se le vuelve a la tela. Que decía que cuando se podía comer en frío, o sea, tú lo sacás del supermercado y ibas a la casa y ya se moría. Y ya se perdió. Sí. El efecto. Es mejor que tome multiflora y ya. Ya, y eso tiene que ver con que pueden presentar estreñimiento, dolor abdominal, diarrea, síndrome intestinal irritable. Ya, por lo tanto, en base a eso es que lo mejor es que se haga esta suplementación con probióticos o probióticos de acuerdo a la condición que esté presente. ¿Ya? Pero tienen muy buenos resultados asociados. Porque, insisto, como tienen problemas de comunicación verbal, manejar este dolor permite, ¿cierto?, que mejore su conducta y por lo tanto más el manejo asociado a la aceptación de otros alimentos. Si a alguien que le duele el estómago, ¿quiere comer? No. Por lo tanto, si se maneja ese dolor, va a ser más fácil la incorporación de nuevos alimentos.
Y ahí está lo que hablaba asociado a esta mito en teoría, que es la dieta libre de gluten y libre de caseína, que claramente es porque si se hace el diagnóstico de esta intolerancia, alergia, etc., va a disminuir el estreñimiento, la diarrea, la flatulencia, y por lo tanto va a llevar a que haya mejores respuestas, ¿ya? Estos son los estudios que decían que se debía eliminar, ¿ya? Que el primero que les mostré, estos son los resultados, ¿ya? Pero sabemos que es netamente un mito, pero obviamente que los resultados son estos, ¿ya? Lo que disminuye. Profe, ¿qué es la proctalgia? ¿Algo como del colon? ¿Cómo? La Sangre proctalgia. en Sí, la- el deseo, el dolor asociado al defecar, cuando hay mayor cantidad de deposiciones dulces. Lo asocio solamente como proctología y que a veces va por ahí la cosa. Ya, y la segunda parte, vamos a leer el paper asociado a que es los trastornos de evitación y restricción de ingesta de alimentos, que es el nuevo concepto que se le llama ARFI. No sé si lo han escuchado, ¿ya? No, yo no escucho. Que claramente muestra, como les decía, que los trastornos de la conducta alimentaria se asocian mucho a los niños autistas, niños y niñas. De hecho, se demostró en los estudios que en los adolescentes se hizo el diagnóstico de autismo cuando presentaban anorexia. Empezaron a tratarlos por la anorexia, por la bulimia, y se dieron cuenta que eran autistas. ¿Sí? Entonces, este es un documento muy nuevo asociado a que cómo desde muy pequeños, y de ahí viene cierto el concepto. Desde los 2 años ya empiezan con esta selectividad y claramente es un trastorno de la conducta alimentaria. Yo me imagino que los niños así se tienen que haber detectado varias anorexias. Claro. Por eso hay tanta niña. Sí, pues. No sé, se me ocurre. Mi hijo pasó por el periodo de anorexia. No comía nada. Tampoco se hidrataba. No lo cuida la... Los trastornos del espectro autista son un grupo de trastornos del desarrollo que afectan al funcionamiento del cerebro y aparecen desde la infancia. Dentro de este espectro podemos encontrar el autismo infantil, el trastorno global del desarrollo sin especificar y el síndrome de Asperger. Como hablamos de un grupo de trastornos, hay síntomas muy variados. Sin embargo, de forma general, podemos decir que se ven afectadas 2 áreas: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y la conducta. A continuación, vamos a exponer una serie de problemas nutricionales y fisiológicos habituales en las personas con TEA, y junto a ellos daremos algunas de las posibles soluciones a nuestro alcance para paliarlos. En primer lugar, tenemos los problemas gastrointestinales. Estos son debidos a una mayor permeabilidad intestinal que permite el paso de sustancias dañinas provocando inflamación intestinal. Otro problema gastrointestinal es el estreñimiento, debido a una restricción alimentaria, a una mala tolerancia, un efecto secundario de la medicación o incluso un problema sensorial que surge a la hora de ir al baño. Una posible solución sería tomar probióticos como suplemento bajo supervisión sanitaria o en alimentos como verduras fermentadas, yogur de soja, kefir. Los problemas gastrointestinales son debidos al rechazo y la limitación de determinados alimentos, como son las frutas y verduras, ricas en fibra. La solución aquí es aumentar la ingesta de estas frutas y verduras. Segundo caso, tenemos el déficit nutricional. Debido a la comida que se rechaza y en ocasiones a la escasa variedad en algunos alimentos, las personas con autismo pueden tener con bastante probabilidad una ingesta inadecuada de nutrientes. La solución en este caso sería aprender las proporciones adecuadas de cada nutriente y alimento, para que no falte ninguno de ellos. Por ejemplo, aumentar el consumo de pescado azul o aguacate aumentaría los ácidos grasos omega 3. Tomar más frutas y verduras significaría tener más vitaminas del grupo B y C, como con los cítricos, como la naranja, tomate o kiwi. Aumentar el consumo de cereales integrales aumentaría la ingesta de fibra. En tercer lugar, tenemos la deshidratación, que es algo muy frecuente en las personas con TEA. La solución
es tan fácil como tener siempre una botella de agua a mano. Y también podemos aumentar el consumo de alimentos con alto contenido en agua, como frutas y verduras. ¿Sabías que el pepino es uno de los alimentos que más agua tiene? En último lugar, tenemos la medicación. Es importante saber que ciertos fármacos pueden hacer algún tipo de efecto secundario relacionado con el apetito, disminuyéndolo o aumentándolo, así como posibles alteraciones del gusto. La solución es tener en cuenta que los problemas nutricionales, digestivos y farmacológicos de las personas con TEA varían de unos a otros, y tanto cambiar una medicación como modificar la dieta o intentar mejorar el tránsito intestinal debería ser mediante la intervención de un profesional sanitario. A continuación, vamos a hablar de las alteraciones más frecuentes relacionadas con la alimentación en las personas con TEA. Nos encontramos 4 principales. En primer lugar, están las alteraciones sensoriales. Las personas con TEA pueden percibir con una intensidad diferente el mundo que les rodea, afectando esto, por tanto, a la alimentación. Algunas personas pueden ser hipersensibles, es decir, percibirán cualquier estímulo de forma más intensa. Ese exceso de estimulación hace que aparezcan arcadas y vómitos, se prefieran alimentos con poco sabor o se rechacen ciertas texturas. Otras personas pueden ser hiposensibles, es decir, percibirán cualquier estímulo con muy poca intensidad. En estos casos se buscan sabores fuertes y crujientes, alimentos muy calientes o muy fríos, y a veces cuesta saber si se tiene comida en la boca, lo que puede ser peligroso. En segundo lugar, tenemos la rigidez del comportamiento. Las personas con TEA suelen tener rituales muy marcados. Esto genera por un lado rutinas alimentarias, horarios en las comidas, lugares, personas, órdenes de la secuencia de alimentos, utensilios de cocina que se utilizan, y por otro lado, una hiperselectividad alimentaria, es decir, se eligen siempre los mismos alimentos y se rechaza probar otros nuevos. Una variación de estas conductas puede provocar en las personas emociones intensas como ansiedad, desinterés o rechazo por la comida, o bien problemas de conducta como discusiones, enfados o gritos. En tercer lugar, tenemos una interacción social limitada. Esta conducta provoca que frecuentemente se prefiera comer en soledad o siempre con las mismas personas. Además, las personas con TEA presentan dificultades para comprender y expresarse, tanto de forma verbal como no verbal, teniendo en ocasiones un lenguaje muy repetitivo que dificulta la comunicación con la figura de apoyo en caso de que sea necesaria. Por último, tenemos las alteraciones motoras musculares. Las personas con TEA tienen un bajo tono muscular en los músculos faciales, la boca, mandíbula, dientes, lengua, paladar, faringe, laringe, el cuello, lo que causa dificultades para masticar, mover los alimentos y tragar. Por tanto, nos encontramos con un cúmulo de circunstancias que dificultan que la experiencia de comer sea agradable y en algunos casos por ello se rechace o se evite. Para hacer más agradable la experiencia con los alimentos, vamos a establecer una serie de pautas y apoyos que nos ayudarán a ver la comida como un momento mucho más positivo. En primer lugar, es fundamental registrar. Así, dar los primeros pasos será mucho más sencillo. Aquí te dejo algunos ejemplos de cosas que puedes registrar. Tras el registro, comienza la preparación previa al cambiar de hábitos, y esta tiene 2 partes. En primero está la psicoeducación, que es ese proceso del que ya hablamos, que nos lanza a conocer y aprender más sobre la compra, la categorización y el cocinado de los alimentos. También tenemos los juegos y otras actividades que nos ayudan a trabajar la desensibilización de la boca, la masticación y a la vez convertir la comida en una experiencia divertida. Con nuestros nuevos conocimientos y los datos que hemos obtenido del registro, podemos comenzar a elaborar un menú con los alimentos que nos gustan, buscando así platos ricos, saludables y variados. Es importante tener a mano el menú del trabajo o del centro de estudios, y así no repetiremos comidas en un día. Y recordemos pedir ayuda a los profesionales de la alimentación si lo necesitamos. Una vez tengamos nuestro menú, es hora de establecer horarios, lugares y rutinas. Para comenzar nuestro cambio de hábitos, seleccionemos un momento del día que tengamos el tiempo suficiente para comer, buscando siempre crear un entorno amigo. Estamos cambiando nuestros hábitos de alimentación y eso debe ser percibido como algo positivo y agradable. Así, debemos evitar lugares u objetos o ruidos que pueden resultar estresantes o distractores. Establezcamos una rutina con horarios estables y con todo aquello que nos hace sentir cómodos.
Hablando de entorno amigo, recordemos que tenemos nuestros apoyos visuales. Por tanto, utilicemos nuestros pictogramas para saber qué vamos a comer hoy, quién nos va a acompañar, cuál debe ser nuestro comportamiento, cuáles son nuestros objetivos y qué premio o refuerzo recibiremos al conseguirlo. También son apoyo visual los materiales motivadores y estimulantes como manteles, platos o tazas que hagan agradable y divertida a la hora de comer. Ya con todo el material preparado, vamos a introducir paso a paso nuevos alimentos que se normalicen en nuestra dieta. Lo primero que debemos hacer es presentar la nueva comida en poca cantidad. La ponemos al lado de comida que nos guste, sin mezclarla ni añadiendo varias comidas a la vez. Recuerda, vamos paso a paso. Introduzcamos el nuevo alimento siempre durante la misma comida, por ejemplo, en la cena, o cuando tengamos tiempo suficiente para comer. Olvidémonos de hacerlo el resto de comidas del día. Por último, con el paso de los días y de forma gradual, mientras nos sintamos cómodos, ampliemos el registro de sensaciones, temperaturas, olores, texturas y la cantidad de alimento. Es importante que aprovechemos la comida para trabajar nuestra autonomía, participando de las normas de salud y sociales que se presentan al comer. Aquí tienes algún ejemplo, pero vamos, tienes que hacerte a cualquier otra norma de cortesía en la mesa que exista en nuestro hogar o centro. Para finalizar, solo nos queda recordar que en cada paso que demos, debemos recibir nuestro refuerzo, ese premio que nos hemos ganado con nuestro trabajo y esfuerzo. Si has llegado hasta aquí, has cumplido tu objetivo de formación sobre los aspectos más importantes de la nutrición y el comportamiento alimentario en personas con autismo. Así que aquí tienes mi refuerzo. ¡Felicidades! Gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Siempre en positivo, yo les digo, no, Ya. Entonces ahora nos vamos al recreo y volvemos para que revisemos ese artículo de Acordar, aguardar. Pongan todo en su lugar. yo ya aprendí esto antes de ser mamá.